Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, martes 7 de marzo, como lo he anticipado. Ya está conmigo Vilma Vázquez, representante del Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Tradomes, y vamos a hablar de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas en nuestro país. Bienvenida, Vilma, un gusto. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias a TVX. No, gracias a usted por estar con nosotros esta mediodía y posicionar este tema en agenda pública para la discusión respecto a las condiciones laborales en el trabajo doméstico. E iniciemos con esto, Vilma, para tener un mapeo general. Según la información que dispone el sindicato, ¿cuántas mujeres tienen ustedes registradas en el sindicato de trabajadoras domésticas? 51. Okay. Entre ellas hay de Chalchuapa, del Volcán de Santana, de San Isidro, aquí por Sonsonate, y la mayoría que son de Cuinahuat. Son, digamos, unas 4 compañeras de aquí de San Salvador. Sí, que nosotras bueno, están las que están trabajando casa adentro, que salen cada 15 días, y algunas compañeras que hemos acompañado a la Procuraduría, al Ministerio de Trabajo, a los juzgados de lo laboral, porque las despiden y no les pagan sus prestaciones laborales. Entonces, ya casi nunca se hacen efectiva su pago por la vía administrativa. Esa demanda casi no se hace efectiva en el Ministerio de Trabajo, pero cuando ya pasa a los juzgados de lo laboral, al segundo, al quinto de lo laboral, pues ya llegan los empleadores y bueno, ahí con la fuerza ya del sistema judicial, ¿verdad? No quieren verse en los archivos o ahí dentro del sistema judicial como pendientes, entonces sí ahí cancelan las prestaciones que les adeudan, ¿verdad? A muchas compañeras que hoy están demandando, ¿verdad? Hablábamos justo antes de entrar al aire, Vilma, algo interesante, que ese es un tema, si se ven con algunos datos, el trabajo, el servicio doméstico es una de las áreas de mayor participación de las mujeres en nuestro país. Por ejemplo, los datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples para el año 2014 hablan de 115,000 personas laborando en el rubro de empleados domésticos, de empleadas domésticas en el país. Aunque todavía el nivel de sindicalización va avanzando, todavía es pequeño, pero ¿cómo lograr el tema de la sindicalización considerando que existe un universo, una cantidad de personas, miles, centenares de miles de personas que trabajan de esto diariamente en el país y que sus condiciones laborales están siendo vulneradas y que poco a poco se va conociendo en el campo administrativo, en el campo judicial, como usted me mencionaba hace unos minutos? Sí, la cuestión es que en nuestro país un poco ha sido, digamos, satanizada la sindicalización, por un lado. Por otro lado, para las mujeres no es como atractivo la sindicalización, porque hemos tenido un sindicalismo que poco o nada ha visto a las mujeres como protagonistas en la defensa de sus derechos, ¿verdad? Y mucho menos este sector, el mundo de las trabajadoras domésticas, como pareciera que nosotras ya venimos predestinadas, ¿verdad?, a hacer el trabajo del cuidado a la vida sin que se reconozca, sin que se valore. Entonces también, o sea, en el movimiento sindical, tradicional como ha sido, tampoco es que se visualiza o hay, digamos, compromiso, ¿verdad?, o conciencia de atraer, ¿verdad?, a este universo de mujeres que estamos en el trabajo doméstico. Entonces, no, las mujeres, bueno, desde los movimientos de mujeres, desde las feministas, que a raíz de eso se dio digamos, en el 2010 en la 100ª Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, ¿verdad?, para que se diera la existencia del 189, del convenio 189, que es el que protege, digamos, es el marco jurídico internacional que abre la oportunidad, la posibilidad para que las mujeres nos sindicalicemos, las mujeres que hacemos el trabajo doméstico, y que pues abrir un marco jurídico nacional, ¿verdad?, que garantice esos derechos. Entonces, es en ese sentido, bueno, que todo un empuje, todo un trabajo del cuidado, ¿verdad?, de la economía de los cuidados,
que la feminista se ha venido hablando y entonces las mujeres somos las que estamos trabajando ahora en la sindicalización de las trabajadoras domésticas. Hay, bueno, 3 sindicatos, hay uno en FEACIES de trabajadoras domésticas, hay 2 en FEACIES y nosotras que estamos en el Citradomes, ¿verdad? Son 3 sindicatos de las trabajadoras domésticas que estamos trabajando por la conquista de ese marco jurídico, ¿verdad? De las trabajadoras domésticas. Hay una iniciativa de reforma al Código de Trabajo, sí, que está en la Comisión de Trabajo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? También, bueno, está lo que sabemos es que está digamos, ha llegado el 189, ¿verdad? Ha llegado hasta la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. A nosotros nos preocupa que este tema no sea retomado y que no esté, digamos, en la agenda nacional, cuando es una deuda histórica y también con las mujeres y también que nos estemos quedando atrasadas en la región, ¿verdad? Porque en Costa Rica ya fue ratificado, en Nicaragua ya fue ratificado. Bueno, hay trabajo igual que aquí en Honduras y en Guatemala para la ratificación del convenio 189. Y justamente me gustaría, en el segundo bloque vamos a hablar con más detenimiento sobre el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y las propuestas de reforma que como sindicato, como expresión organizada, ustedes están moviendo en la Asamblea Legislativa. Pero antes de llegar a eso, me gustaría, Vilma, que platiquemos un poco sobre, en este momento, a 2017, desde el trabajo sindicalizado, desde las expresiones organizadas de las mujeres, ¿cuáles son las principales condiciones salariales de las mujeres que están en el servicio doméstico? ¿Cuáles son las principales luchas respecto a la condición salarial, al pago? Bueno, lo que estamos haciendo es rompiendo con una cultura, digamos, porque hay que poner en el contexto esta cultura de olvido, de clandestinidad y hoy de resistencia, ¿verdad? De reconocer este trabajo con el valor de la dignificación, pero además con la valoración material. Porque como las mujeres dejan de cuidar su familia, dejan de cuidar, muchas veces, la mayoría de veces sus hijos, y van a cuidar a otros hijos, pero bueno, es lo más querido para las familias donde llegan, sin embargo, no se concreta en el valor material, ¿verdad? Ese trabajo. Entonces, un gran avance es como romper con esa cultura que un poquito ya se habla del tema, ¿verdad? Posicionando el tema, pues en la realidad nacional. También que las compañeras vayan tomando conciencia, las trabajadoras domésticas, de que la importancia de la organización sindical, igual que sea parte del sector laboral, ¿verdad? Como otros sectores, que se hable de las trabajadoras domésticas como parte del movimiento laboral de este país. Entonces, esas son como, digamos, grandes conquistas, sí, ¿verdad? Que se están teniendo y podemos hablar que sí hay un avance. También el nivel de elaboración, ¿verdad? De las propuestas, visualizar ese marco de derechos, ¿verdad? De derechos laborales, derechos humanos, porque no se puede hablar solo de derechos humanos como en abstracto, sino que las mujeres, las trabajadoras domésticas, pues es el derecho laboral. Pero como los derechos laborales poco se ven en las mujeres, ¿verdad? Poco se ha visto. Entonces, las mujeres, pues que nos organicemos específicamente como está sucediendo con las trabajadoras domésticas, porque sí, las mujeres han estado en el movimiento sindical, hemos estado, ¿verdad?, en el movimiento sindical, pero en el movimiento sindical, donde no se retoma esas problemáticas, ¿verdad? Hacía la mención del tema salarial porque por respecto a algunos datos que pueden tener algunas instituciones, particularmente menciono en el caso de la encuesta de hogares y propósitos múltiples para el 2015 se menciona un salario promedio mensual de $131.80 para las personas en el trabajo doméstico. Por otro lado, el Seguro Social pone un dato de un salario medio nominal de $260.50. Y hago la mención de por qué el tema del pago
pago, porque claro, condiciones de trabajo de 8, 10, 12 horas, o en algunos casos mujeres que trabajan toda la semana y en algunos lugares no les quieren dar permiso para salir fines de semana y ver a sus familiares y ver a sus hijos, y con esta condición salarial pues es totalmente injusta. Pero ¿cómo desde el sindicato ven ustedes el posicionamiento para reivindicar una mejor condición salarial? Tenemos también como parte del contexto el hecho de que se ha aprobado una nueva tabla del salario mínimo, pero me gustaría tener su posición sobre esto. Nosotros lo que estamos, digamos, exigiendo es el salario mínimo. La mayoría de las que están en el sindicato Citradomes, su salario es 100, 200 dólares. Eso, pues 100, digamos, quincenal, pero muchas de ellas ganan entre 100, 150. Salen cada 15 días. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios de que la mayoría que ganan de 1,000 arriba son las que tienen trabajadora doméstica. Okay. Pero hay estudio, una compañera hizo un estudio donde pues las trabajadoras domésticas están ganando pues $2 diarios, ¿verdad? En la muestra que ellas hicieron, digamos que esa es como lo que marca, ¿verdad? Que es bastante generalizado, que lo que ganan es 2 diarios. Y con respecto al tema de condiciones, me refiero contractuales, es decir, porque eso tampoco es muy evidente si se establece algún tipo de contrato, un acuerdo entre las partes, porque en muchas ocasiones, o también se ha ejemplificado en diversos momentos, hay abusos sobre esto, se les paga menos, trabajan más horas, en algunos casos son jovencitas menores de edad y también no se les permite estudiar ni otro tipo de condiciones. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema del tema del contrato, la configuración contractual, del acuerdo que puede existir entre las partes, estableciendo horas, estableciendo montos, estableciendo prestaciones también para las mujeres que ejercen este trabajo? Esto que usted ha mencionado está en la reforma que está en la Comisión de Trabajo. Okay. En la Asamblea Legislativa, precisamente ahí lleva contrato escrito, 8 horas, de lunes a viernes, como los derechos como cualquier otro sector laboral. El salario mínimo, ¿verdad? El seguro social, eso está contemplado en estas reformas. Pero para crear esta reforma, reformar el Código de Trabajo, por eso se requiere de la ratificación del convenio 189. En ese caso, hasta este momento, la situación es como un acuerdo, en algunos casos un acuerdo mutuo, muy informal, sobre cómo establecer algunas disposiciones de trabajo, de momento. ¿Cómo es la situación? La cuestión es de que hay que trabajar mucho, digamos, la valoración desde las mujeres, pero también la valoración desde los empleadores, porque hoy la relación es totalmente de subordinación. La trabajadora llega donde el empleador, donde la empleadora, totalmente desarmada de derechos laborales. Entonces la empleadora le dice, bueno, vas a salir cada 15 días, te voy a pagar 100. Entonces, quien tiene toda la voz, toda la decisión, ¿verdad? Es la empleadora, es el empleador. O sea, la trabajadora llega carente, ¿verdad? Carente de hacer uso y de poder defender sus derechos, porque también esto del trabajo doméstico tiene que ver con cómo a las mujeres nos han socializado, con que el trabajo de cuidados, el trabajo de la familia se hace por amor. Entonces, tenemos que hacer un desmontaje también de que pues es un trabajo que se va a la vida, ¿verdad? Un trabajo de 24 horas. Si una mujer, las trabajadoras no remuneradas, igual en su casa, o sea, hacen que cuidan enfermos, bueno, trabajos especializados, porque igual en las casas van a cuidar ya ancianitos, ancianitas, niños a veces especiales, bueno, los tiernitos, entonces todo eso son trabajos especializados, ¿verdad? Pero no se ve así, no se ve. Entonces, lo que estamos haciendo con las compañeras, con las trabajadoras domésticas, precisamente es eso, tomando conciencia de la importancia que tiene el trabajo,
Y también los horarios, porque eso de los horarios tiene que la gente, tanto el empleador como trabajadoras, no eso de 24 horas, porque las compañeras que trabajan 15 días casa adentro, bueno, todos sus testimonios son de que llegan a la 1 de la mañana, bueno, dice, me levanto a las 3 de la mañana porque tengo que preparar las cosas que se llevan para su trabajo, la comida, los niños que se van a la escuela, y a las 7 ya pues me quedo sola y entonces haciendo todo el trabajo de la casa. Veces llegan a la 1 de la mañana y a la 1 de la mañana tiene que estar pendiente de que los niños, niñas estén dormidos, o si es uno, o si son dos, o si son tres, y esperando para abrir el portón a los patrones. Entonces, es un trabajo totalmente absorbente, sin horario, como es en una familia. En una familia los niños se enferman, la mujer ahí está. O sea, pocas veces no hay en esta sociedad así como una cultura de que es un trabajo compartido. Compartido y reconocido también social y económicamente. Ajá. Tenemos que hacer una pausa, Vilma, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos con detenimiento de qué consiste este convenio. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Soy Carlos Monterrosa y este martes 7 de marzo me acompaña Vilma Vázquez, representante del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Citradomes, y estamos hablando de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas en nuestro país. Retomando entonces la entrevista, Vilma, ahora me gustaría que nos comente, en la mención del primer bloque surgió el tema de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿En qué consiste en términos generales este convenio en particular? ¿En qué tiene que ver el trabajo doméstico y cuáles son algunas de las disposiciones básicas para que nuestros amigos y amigas de la audiencia conozcan de qué trata este convenio? Bueno, el convenio 189 tiene que ver con garantizar la dignidad de las trabajadoras domésticas en términos de derechos humanos y en términos de sus condiciones materiales. Bueno, hay mucha explotación, tanto en mujeres jóvenes, adultas, y también en muchas niñas. La mayoría de trabajadoras domésticas empiezan a trabajar a los 12, 13 años. Hay un video que nos hizo la videasta Marcela Zamora. Claro, sí. Allí habla y hay testimonios de varias compañeras que empiezan desde bien pequeñitas, desde 12, 13 años o menos, a hacer el trabajo doméstico. Entonces, esto lo regula el convenio 189. También esto del seguro social, ¿verdad? El salario mínimo, las 8 horas, como entre otras, ¿verdad? Sí. Que el convenio está facilitando, posibilitando para garantizar estos derechos. Entonces, creemos que por eso nosotras estamos, nuestra demanda principal es la ratificación del convenio 189. Y en este caso hay un aspecto del convenio que me llama la atención, que aparece ahí y que me gustaría que lo discutamos para la realidad de nuestro país. El convenio habla de la capacidad que puede tener el Estado de regular prácticas, en este caso de las agencias de empleo privadas. Y en este momento en el país, ¿qué parte del rompecabezas tienen las agencias privadas de contratación de servicio doméstico en todo esto? Fíjese que el estudio que hizo esta compañera, que también que arroja el estudio que las trabajadoras domésticas ganan $2 diarios, también ahí está, ella fue a entrevistar a la gente del Ministerio de Trabajo y bueno, no se ha querido investigar. Sin embargo, nosotras conocemos compañeras que han ido a agencias y hay en algunas, bueno, como realmente no se tiene información donde se puede decir, bueno, cuál es correcta, cuál no es correcta, cuál está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿verdad? Con ciertas normas, o sea, digamos que hasta ahora todas son clandestinas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, una vez hablé a 2 agencias y
no me dieron mayor información de cómo podía llegar o dónde. Entonces me pareció raro. Una compañera nos contaba que, bueno, ahí llegaban las trabajadoras, llegan y les dice, bueno, miren, van a venir los empleadores, se van a poner en fila y allí va a decir él a quién se va a llevar. Entonces, dice, bueno, llegó el señor, un chino, y las pusieron en fila y entonces... bueno, él dijo que no, que ninguna le gustaba, ¿verdad? Entonces la señora de la agencia también les dijo, bueno, si ustedes quieren hacer ya en otras cosas, pues igual ya esa es voluntad de ustedes. Entonces hay como, digamos, ciertos mensajes Sí. de disfrazadas también de tráfico de personas tráfico. o de meterlas a la industria sexual. Sí. Entonces, digamos que esta es una demanda de mucha profundidad, de mucha importancia Sí. para las mujeres, porque realmente se vienen, por ejemplo, toda esta zona de Sonsonate, toda esta parte de los cantones de Cuiznahuat, San Julián, todo eso hasta llegar a Tacuba, toda esa zona, puras muchachas del campo, cipotas del campo, que son a veces, bueno, en esas casas son violadas, son abusadas. Sí, son acusadas. En ese video allí todas hablan que estuvieron siendo amenazadas a violación. Hay una que habla en ese video que fue violada, que bueno, ahí está su hijo. En otro grupo, otra compañera también, ella habló de que tuvo un hijo de una violación con el cual ella nunca se pudo relacionar, el cipote, el muchacho es alcohólico. Bueno, otras hablan de cómo rompen la relación con la familia, con los hijos, porque ella muchas veces para llevar la comida, vienen a trabajar, los ven a los días. Entonces, algunas van quedando como muy solas por esa separación con la familia. Entonces hay como una serie de situaciones difíciles, inhumanas, indignas, ¿verdad? Y por registro que ustedes tienen, ¿el Ministerio de Trabajo le lleva algún tipo de monitoreo a estas agencias privadas? ¿No les ha dicho absolutamente nada? ¿No indagan nada o no hay alguna información básica de quienes ofrecen este tipo de agencias de subcontratación? Si están en regla, si obviamente no pasa estos casos que se pueden mencionar, de que pueden ser espacios para la trata o para otro tipo de actividades ilícitas. ¿No les ha mencionado nada el Ministerio de Trabajo sobre eso? Pues este estudio que hizo esta compañera también ha sido una preocupación de los sindicatos de que se vaya, que se investigue, ¿verdad? Las agencias, pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de investigación. O sea, no hay información, no hay datos sobre estas agencias, de realmente cuál es el papel que desempeñan, si es un rol realmente para ayudar o solo se están beneficiando y de qué manera se están beneficiando. Porque algunas, bueno, le dicen, vas al trabajo, igual tenemos información, pero de testimonios. De testimonios. ¿Verdad? De que pagan 300, a veces le quitan a los empleadores 300, bueno, y entonces después le dicen, venite. Entonces, también es una relación, digamos, o es una perversa realidad, ¿verdad? Porque igual así como abusan de compañeras, igual pueden abusar de quien tiene necesidad de tener una trabajadora, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que digamos, que salga a la luz, porque hoy por hoy es una información que no hay como la claridad, ¿verdad? O la concreción de realmente cuál el beneficio que tienen, dónde están ubicadas, cómo se desarrollan, cuál es su funcionamiento, cuáles son las relaciones, con quién se relacionan con el crimen organizado, o cómo, o qué, ¿verdad? Entonces, yo sí, bueno, y nosotras lo hemos hablado en los diferentes, en los sindicatos, ¿verdad? Tenemos testimonios de compañeras, hay estudios de esto, pero
hasta ahora no se le ha puesto mayor atención por parte de las instituciones y en este caso que es el Ministerio de Trabajo quien tiene que... Ahora, si quiere, regresemos al caso del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Como usted nos comentaba, este es un proceso de ratificación que debe hacer la Asamblea Legislativa y que es parte de una comisión, entiendo, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que ahí se encuentra. ¿Cuál ha sido la respuesta de los diputados y los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa? ¿Ustedes han tenido acercamiento a los diputados sobre la exigencia de la ratificación de este convenio? ¿Han tenido contacto con grupos parlamentarios? ¿Con qué partidos? ¿Y qué respuesta les han brindado a ellos? Fíjese que yo creo que la ministra de Trabajo, ha hecho, digamos, una gestión que hay que reconocerla, claro. que el que esté en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales realmente es un trabajo que ella lo ha realizado, ¿verdad? Porque tuvimos una mesa donde ella se comprometió que iba a crear un grupo interinstitucional para empujar, ¿verdad?, este proceso para la ratificación del convenio. Entonces, eso ha permitido que haya llegado hasta a la comisión, ahí a la asamblea. Entonces, sí hay resistencia, o sea, desde diputadas de las diferentes fracciones, diputados, bueno, hay unas argumentaciones. Cómo va a pagar, por ejemplo, una de la maquila, salario mínimo, o sea, y ese no es un argumento válido, o sea, una gente que trabaja en una fábrica, una obrera, en una maquila, no puede, o sea, no va a tener una empleada. Ahí hay cadenas de familiares o con una vecina, pero o sea, no tienen la condición para hablar de tener una trabajadora doméstica. Entonces, hay como diferentes argumentos, porque como la costumbre es tener a una trabajadora, hombres, mujeres, ¿verdad? Los legisladores y todos los ejecutivos que están, o sea, no escapan de esa cultura de explotación y de aprovechamiento de las trabajadoras domésticas, que no hay ningún marco jurídico, que no hay reconocimiento de derechos, y pues sí, el aprovechamiento se ha hecho una costumbre y bueno, todas las expresiones de la sirvienta, de la cholera, de la no sé qué, o sea, todo ese tipo de cosas tiene que ver con cómo se mira, ¿verdad? Eso de poner el uniforme, o sea, te pongo el uniforme para que aquí se diferencie que vos, pues sí, que vos sos la esclava, ¿verdad? Que vos no valés y que ¿verdad? Aquí soy yo la patrona, la que no tengo el uniforme. Entonces, hay como una, digamos, una serie de formas, ¿verdad?, de lenguaje y de imágenes que contribuyen a que la explotación esté y a que la veamos normal, a que la veamos natural y que, bueno, pues que traerme a veces a mí, por ejemplo, hay compañeros que me dicen, fíjate que necesito una trabajadora y entonces, ¿y cuánto le vas a pagar? No, 100, ¿100 cómo? 100 por 2 días o 100 a la semana, no, al mes. Entonces le digo, no, yo ando luchando por los derechos, o sea, ¿cómo yo voy a promover la explotación? Pero, o sea, lo dicen tan normal, tan natural, o sea, eso, yo creo que debería de darnos vergüenza a cualquier persona, o sea, pensar en que se le va a pagar 100 a una trabajadora doméstica al mes y que encerrada y que se le va a dar tiempo a ese día. O sea, mínimamente, ¿verdad? El salario mínimo, ¿verdad? Sí. Estamos por cerrar la entrevista, Vilma, pero usted mencionaba hace unos minutos, llega en esta discusión que la ministra de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ha llevado a la Asamblea Legislativa para la ratificación de este convenio y que hay reacciones de diferentes diputados y diputadas, pero no ve el respaldo. Particularmente, ¿de qué partidos y qué diputados no ha visto usted el respaldo para ratificar este convenio? Mira, ahorita es general. O sea, generales, incluyendo el partido de gobierno, todas Arena, las todos. Fracciones, o sea, ¿verdad? Lo que reconocemos es que la ministra ha llevado hasta este punto que está en la comisión
el proceso para la ratificación. Claro. Pero así que digamos que hay interés porque bueno, si el interés estuviera de una fracción, pues ya hubiera sido llevado a plenaria. Entonces nosotras por eso estamos en una campaña. Los 3 sindicatos estamos en una campaña. Vamos a hacer estas discusiones, estas relaciones con las diferentes fracciones, porque bueno, hay que ir a visitarlas a todas y hay que hablar con todas, ¿verdad? Para que se dispongan a la ratificación, a llevar a plenario y ratificación del convenio 189. Perfecto. Y pedirle al gobierno y pedirle a la asamblea, pues sí que es importante, ¿verdad? Y que es de devolver la dignidad a las trabajadoras domésticas ratificando el convenio 189. Perfecto, Vilma, gracias por habernos acompañado. Bueno. Le vamos a llevar monitoreo en TVX sobre este tema. Gracias por habernos acompañado. En el espacio de entrevista este martes 7 de marzo me acompañó Vilma Vázquez, representante del Sindicato de Trabajadoras Domésticas. Permítanos una pausa, volvemos en minutos.